Ya, ¿se puede ver ahí? Sí, hermano, se ve claro, se ve. Gracias, hermano. Ok. Bueno, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a continuar con el estudio del libro de Ezequiel, que estamos tratando de llevar cada primer día de la semana. No cada primer día de la semana, pero básicamente la mayoría de los domingos que me toca predicar, estoy tratando como de ir avanzando en este libro, ¿verdad? De la misma forma que lo estamos haciendo en el libro de Jeremías los días jueves, ¿ya? Así que Dios mediante hemos ido avanzando bastante en lo que son estos libros, ¿ya? Ok. Bueno, primero un contexto histórico que siempre parto, ¿verdad? Mencionar algunas cosas importantes de estos libros, ya que, por ejemplo, lo primero que yo siempre le he dicho que estos libros que están acá, ¿ok? Jeremías, Ezequiel y Daniel, son libros que se escribieron siendo los personajes, los escritores contemporáneos entre ellos, ¿ok? Esto quiere decir que ellos vivieron en una misma época. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Ya? Es que Jeremías escribió todo desde Jerusalén, todo lo que él escribió, y las visiones que recibió el Señor, y la profecía que recibió de Dios, lo hizo estando en Jerusalén, ¿verdad? Ezequiel, por su parte, lo hizo estando ya en el exilio, ¿ok? Porque hay que entender también una cosa importante, que cuando Jerusalén fue destruida por primera vez, no pasó de la noche a la mañana, sino que hubieron tres invasiones sucesivas, ya en el año 605, 597 y 586. Esta última fue la destrucción final y total, ya, la que ocurrió en el 586. Pero, por ejemplo, la que ocurrió en el 605, en este año, Babilonia se llevó a los principales príncipes del pueblo y Daniel iba entre ellos. Entonces, en esta época, Daniel se fue a Babilonia, ¿ya? Y después de eso, 8 años más tarde de eso, Babilonia se llevó a 10.000 cautivos, de entre los cuales iba Ezequiel, ¿ya? Así que Ezequiel se fue cautivo acá, en este punto. Entonces, cuando Ezequiel nos habla desde este año hacia adelante, ¿verdad? O sea, ahí nos está hablando de la destrucción final de este año, ¿ya? Y Daniel, bueno, Daniel habló todos estos años, ¿cierto? Pero Daniel es un poco distinto a Jeremías y Ezequiel en el sentido de que Daniel lo hizo como desde un contexto de la realeza, porque Daniel principalmente le habló a los reyes, ¿verdad? Debido a que él también tenía un linaje real, ¿verdad? Por eso él fue llevado en la primera deportación donde iban los principales reyes y príncipes que tenía el pueblo, ¿verdad? Era una persona, digamos, así importante, ¿ya? Y en este año se sucede, en el 586 antes de Cristo, obviamente, se sucede la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de 70 años, ¿ya? Ahora a mí siempre me gusta, eh, digamos, analizar cuál es la utilidad de estos libros, ¿ya? De Jeremías, de Ezequiel principalmente, ¿ya? ¿Y por qué los estudiamos? ¿Verdad? Porque son cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué estudiar estos libros? ¿Verdad? Es una pregunta válida, ¿cierto? Y bueno, es importante estudiar estos libros porque nos ayudan a conocer a Dios. Esa es la respuesta más rápida, ¿verdad? Y más resumida. Nos ayudan a conocer a Dios, nos ayudan a conocer el carácter de Dios, ¿ya? Y particularmente en estos libros, en el libro de Jeremías y Ezequiel, se revela una parte del carácter de Dios que lamentablemente no se habla mucho, ¿verdad? Y la parte del carácter de Dios que se revela en estos libros es lo que yo le he dicho ya muchas veces, ¿verdad? Es lo que se conoce como el concepto de justicia, ¿ya? Eh, el concepto de justicia bíblicamente se define como dar a cada quien lo que se merece, ¿ya? Fíjese lo que significa, dice, dar a cada quien lo que se merece. Aunque la escritura ahí en Romano nos dice que Dios va a dar a cada quien lo que se merece sin hacer acepción de personas. Dice que los que han buscado honrar a Dios y cumplir los mandamientos y vivir una vida alejada del mal, Él los va a premiar con la vida eterna, ¿cierto? Pero aquellos que son contenciosos, rebeldes, que hacen el mal, los va, eh, les va a dar.
digamos, castigo y sufrimiento, ¿verdad? Y todo tipo de mal, ¿ya? Porque, dicho de cierta forma, eso es lo que se merece, ¿verdad? De hecho, este concepto de justicia también no es algo que, bueno, es algo que proviene de Dios, pero algo que en teoría debería aplicarse en el mundo y que hasta hace un tiempo se aplicaba, ¿verdad? Y es que y en algunos países todavía se aplica, que es el hecho de que existen tribunales de justicia los cuales imparten justicia, valga la redundancia, y eso implica, ¿verdad?, dar también a cada quien lo que se merece. A los que hacen lo malo les dan castigo, ¿verdad? De distintas formas, ¿cierto? Eh, yo les decía que en algunos países incluso hasta la pena de muerte, ¿ya? Y a los que hacen a los que hacen lo bueno no les hacen nada, pues los dejan tranquilos para que vivan en paz, ¿cierto? Entonces ese concepto de justicia es un concepto que es universal, ¿ya? Y lamentablemente es un concepto del cual no se habla mucho hoy por hoy, ¿ya? Lo otro importante es que yo les decía que el concepto de justicia implica un castigo, ¿ya? Esto quiere decir que sin castigo no hay justicia, ¿ya? Fíjense bien lo que le estoy diciendo. El concepto de justicia implica que haya un castigo, y si no hay castigo, no hay justicia, ¿verdad? Porque, y eso, bueno, eso lo vemos reflejado en estos libros, ¿verdad? Porque cuando uno lee estos libros de Jeremías y Ezequiel, nos hablan mucho de castigo, de distintas formas de castigo, ¿verdad? De guerra, de hambre, de enfermedades, ¿ok? Castigo en general, ¿verdad? Y eso como que a uno como que a uno cuando lee los libros, uno dice, oye, estos libros, ¿por qué hablan tanto de estas cosas, verdad? Y de ahí se da el concepto que yo les decía la otra vez, que mucha gente piensa de que Dios es un Dios castigador, ¿cierto? Porque habla mucho de castigo y de sufrimiento, infierno, ¿verdad? Lago de fuego y esto y lo otro aquí y allá, ¿cierto? Y yo les decía que cómo podemos entender eso, ¿cierto? Y lo podemos entender solamente dentro del concepto de justicia, ¿ok? Y para ser más concreto, más claro, cuando nosotros en este mundo que vivimos, ¿cierto? Alguien hace algo abominable, por así decirlo, por ejemplo, no sé, imagínense algún mal que una persona haga a otra persona o a un grupo de personas, ¿ya? La gente o las personas generalmente dicen, yo quiero que se haga justicia, ¿verdad? Pero ¿qué quieren decir con eso? Quieren decir que ellos quieren, ¿cierto? Y que es justo de que se aplique un castigo sobre el que hizo eso, esa maldad, ¿cierto? Y como yo les decía, en muchos lugares de este mundo todavía existe la pena de muerte. Y muchas veces a las personas que hacen cosas abominables se les castiga con la muerte, ¿ya? Hay países que, por ejemplo, para la gente que comete violaciones, los castran, ¿ya? Hay otros que, como yo les decía, cuando cometen un acto malvado, lo asesinan, los matan, ¿verdad? Eso es la mayor pérdida que uno puede tener, ¿verdad? Que se pierde la vida. Hay otros que dependiendo de la gravedad del asunto los meten años y años en la cárcel, ¿verdad? Hay unos que están la vida completa encerrados, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es un castigo, ¿verdad? Eso es un castigo, ¿ya? Y cuando uno habla de castigo, como que a nadie le gusta el castigo, ¿verdad? Pero es necesario el castigo, ¿ya? En ciertas circunstancias es necesario. Entonces, de la misma forma que en el mundo de nosotros donde vivimos, en el mundo físico, ¿verdad? En este plano físico, se aplica un castigo sobre los que hacen lo malo, ¿ya? De la misma forma también Dios aplica y aplicará un castigo sobre aquellos que hagan lo malo, ¿verdad? Ahora, estos libros, Jeremías, Ezequiel, o sea, Jeremías, Ezequiel, Jeremías, Ezequiel y en parte Daniel, nos hablan de este concepto, ¿verdad? De justicia y de castigo. Y estos conceptos de justicia y de castigo es necesario e importante que nosotros los podamos entender, comprender y aceptar, porque de esa forma vamos a entender mejor a Dios como Él piensa, ¿verdad? Acuérdense que uno de los objetivos de la vida del ser humano es, digamos, es acercarse a Dios, pero uno puede decir, pero ¿para qué vamos a acercar a Dios? Para conocerlo y entenderlo, ¿verdad? Eso es lo que es una de las misiones que nosotros tenemos en este mundo, es entender y conocer a Dios, ¿ya? Y ver
cómo es Dios y por qué hace estas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos estos libros de Jeremías y Ezequiel, en vez de sacar una conclusión, digamos, que está errada, de decir, oye, Dios es un Dios castigador, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios está aplicando la justicia sobre su pueblo. Y esto nos sirve como ejemplo nosotros para el día de hoy, ¿ya? Porque si Dios no aplicara un castigo, ¿ya? No haría justicia. Y si Dios no hace justicia, Dios es injusto, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Imagínense una persona que hace algo malo, ¿ya? Este ejemplo se da mucho el día de hoy. Una persona hace algo malo, va a los tribunales de justicia, ¿verdad? Y el juez, que está ahí para impartir justicia, le da pena darle una pena de presidio o un castigo a ese delincuente, porque le da pena, porque dice, bueno, pero ¿cómo voy a ser tan malo, verdad? No puedo hacer esto con esta pobre alma, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pasa que el que hizo lo malo, ¿verdad? Queda impune. O sea, se hace una injusticia, ¿verdad? ¿Y quién es el que tiene la facultad o el deber de impartir justicia en ese caso? Es el juez, ¿cierto? El juez es el que tiene la responsabilidad de impartir justicia. Y ese juez tiene que ser un juez eh, que no mire ni si el hombre es rico o pobre, no, tiene que ser ciego. Por eso cuando ustedes ven en los tribunales de justicia sale una mujer, que es la justicia, ¿verdad? Con una balanza, con una espada, ¿cierto? Y sale con un velo en los ojos, ¿ya? Ese velo en los ojos, ¿ok? Quiere decir que no hace acepción de persona, la justicia, ¿ok? La espada, bueno, ustedes saben para qué está la espada, es para impartir castigo, ¿cierto? Y la balanza es para sopesar las obras de las personas, ¿ok? Entonces, ese concepto de justicia es el que se nos enseña en estos libros y cuando uno piensa y dice, pero Dios, ¿por qué así? Dios no debería hacer estas cosas o no debió haberla hecho, ¿verdad? Si Dios no imparte justicia, se hace injusto. Entonces Dios está obligado a impartir justicia, ¿ya? Es parte de su naturaleza, no puede negarse a sí mismo, ¿ya? ¿Ok? Entonces Dios está obligado a impartir justicia. Y por eso también, yo también la otra vez les comentaba que tenemos este concepto de que el diablo es el acusador, ¿verdad? Se le conoce a Satanás como el acusador, ¿verdad? Y Satanás es el acusador, ¿por qué? Porque Satanás conoce bien a Dios, ¿ya? Él sabe que Dios es justo y tiene que impartir justicia, entonces cuando nosotros como seres humanos, personas individuales, hacemos algo malo, va y nos acusa, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿y para qué nos acusa? Bueno, bueno, nos acusa porque sabe las consecuencias de nuestro acto que merecen un castigo, entonces lo hace para que Dios nos castigue. ¿Verdad? Y bueno, y ahí viene el concepto del Evangelio, ¿verdad? Donde el Señor en la cruz pagó, ¿cierto? El castigo por la justicia de Dios, nosotros merecíamos un castigo y ese castigo lo pagó Él, ¿verdad? Y de esa forma nos libró y por eso nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Y si ustedes me han ido poniendo atención en esta disertación de 13 minutos que estaba dando, ¿verdad? Todo confluye, ¿cierto? El concepto de justicia, ¿verdad? Con el concepto de amor, confluyeron en la cruz. Por eso la cruz de Cristo, ¿cierto? Es un acto tan importante para nosotros, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué estudiamos los libros de Jeremías y de Ezequiel? Para conocer a Dios. Y en particular estos libros hablan del concepto de justicia, ¿verdad? Y el concepto de castigo. O sea, el castigo es parte de la justicia, ¿verdad? Pero por eso vamos a ver, digamos, muchas cosas que se hablan de castigo. Y siempre hago esta introducción, ¿verdad? Es como para prepararlos para las cosas que vamos a leer, ¿verdad? Porque las cosas que vamos a leer en general, ¿cierto? Son cosas que son a veces un poco fuertes, ya de leer, ¿ok? O uno como que se turba un poco, ¿verdad? Pero por eso hago esta introducción para que las podamos entender en su contexto, ¿ya? En su contexto. Y esto nos va a ayudar a entender y a conocer a Dios y nos va a ayudar también en nuestras vidas para no hacer las mismas cosas que este pueblo hizo antes, ¿verdad? Para que nos sirva de lección, digamos, ¿ya? De no tentar al Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, no la semana pasada, pero hace una semana estudiamos los versículos 1 al 9, así que los voy a pasar rápido, ¿verdad? Los voy a pasar rapidito.
La parte que estábamos leyendo, ¿cierto? Es una parte que se conoce como el capítulo 7, se conoce como el fin, ¿ya? Bueno, por eso puse esa imagen media apocalíptica detrás, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? Este capítulo nos habla, ¿verdad? Bueno, de que al pueblo ya se le había acabado todo el tiempo, ¿cierto? Y de que ahora lo único que les quedaba era juicio y castigo, ¿verdad? O castigo y juicio, ¿cierto? Lo único que le quedaba, y nos da las razones en los otros capítulos de los libros, nos da las razones de por qué, ¿ya? Bueno, y este libro habla como de una cierta prosa o poesía, ¿verdad? Donde se nos mencionan las distintas facetas de lo que va a ser el castigo, ¿ya? Y las vamos a analizar una por una, vamos a hacer algunos paralelos con la escritura, ¿verdad? Pero la lección principal fue la que hablé los primeros 15 minutos, ¿verdad? Es así como el concepto que tenemos que sacar de estos libros y de estos versículos, ¿ya? Entonces dice Ezequiel capítulo 7, versículos 10 al 13, dice, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes leen esto, si ustedes no han leído, si ustedes nunca han leído la Biblia y tampoco escucharon los 15 minutos que pasaron, que les estoy explicando esto, y leen estos versículos, ustedes dicen, wow, ¿verdad? Esto es como difícil de tragar, ¿verdad? Entonces, por eso les dice a esos 15 minutos de introducción, para que lo entendiéramos en su contexto, ¿ya? Ok, entonces, bueno, ¿de qué hablan estos versículos? Bueno, primero el capítulo 7 de Ezequiel, ¿cierto? Es una proclamación profética sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el juicio divino sobre el pueblo de Israel, lo que más o menos les dije al principio, ¿verdad? Al principio de esta predicación, ¿cierto? Ahora, estos versículos, ¿qué nos enseñan o de qué trata principalmente? Nos recuerdan de que el juicio de Dios es inminente cuando el pecado y la maldad alcanzan su punto máximo, ¿verdad? Y eso, por eso este capítulo se llama el fin, ¿verdad? Porque la maldad del pueblo delante de Dios ya había alcanzado su punto máximo, ¿ok? Y no había vuelta atrás. Era algo así como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, por así decirlo. Ya no había vuelta atrás, ¿ok? Ya llega un punto, ¿verdad? Donde la maldad llega a un nivel tan, ¿cierto? Que las cosas se empiezan a desencadenar y es como una avalancha, ¿ya? No, después no hay como pararlo, ¿verdad? Ahora, este pasaje que vamos a estudiar ahora, estos versículos, ¿cierto? Nos subrayan la seriedad de vivir en justicia, ¿cierto? De vivir en justicia, ¿ok? Esto para Dios es súper importante, vivir en justicia. Y la necesidad de confiar, o sea, y la necedad de confiar en bienes materiales cuando se ha desviado el corazón de Dios. Un poco lo que hablamos el otro día, el jueves, para los que estuvieron en el estudio me van a entender, ¿cierto? Cuando leímos ese versículo que decía que como la perdiz que cuba huevo ajeno es aquel que gana riqueza injusta, ¿verdad? En el sentido de que es necio confiar en bienes materiales injustos cuando nosotros en, en el afán de obtener esos bienes injustos nos hemos desviado de Dios, ¿verdad? Esto también habla un poco de eso mismo, ¿ya? De lo que... Y por eso que este libro, tanto con el de Jeremías, están a veces como medios cruzados y hablan conceptos distintos, o sea, conceptos similares, porque hablan de lo mismo, como yo le expliqué en un principio, ¿verdad? Los profetas escribieron de lo mismo, nada más que estaban en lugares geográficos diferentes, ¿ya? Entonces, en un sentido más amplio, nos llama a la vigilancia espiritual, ¿cierto? Esta palabra es clave, vigilancia espiritual, y a la responsabilidad moral, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el juicio de Dios es justo y cierto, ¿verdad? Entonces, estos versículos y estos libros, ¿verdad? Nos sirven para poder aprender y conocer a Dios, ¿verdad? Y entender, ¿ok? Qué cosas son las que a Dios le molestan y cuándo y bajo qué circunstancias se dan los juicios del Señor, ¿verdad?
para que después no nos sorprendan, ¿verdad? Cuando venga un juicio de Dios, nos quedemos sorprendidos diciendo, pero ¿por qué Dios hizo esto si Dios es amor, ¿verdad? Porque, bueno, eh, Dios es amor, eso es así, ¿cierto? ¿Ok? Lo que pasa es que cuando solamente usted conoce el amor, o sea, si usted conoce bien a Dios, usted tiene que entender que Dios es amor, eso es así, pero Dios también es justo, ¿verdad? Entonces a veces nos gusta quedarnos como con las partes bonitas nomás, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que la justicia no sea bonita, ¿verdad? Pero a veces nos gusta quedarnos con las partes que nos convienen, digámoslo así, dicho de cierta forma, ¿verdad? Porque a veces nosotros sabemos, ¿cierto?, en nuestro corazón, ¿ok?, que por alguna cosa que nosotros estamos haciendo o hemos hecho, estamos en esa lista, ¿cierto?, de la justicia y no lo queremos aceptar. Entonces es importante que aceptemos estas cosas y las entendamos como lo que son, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué dice el versículo 10? Lo vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice, he aquí el día, he aquí que ha venido, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, ¿verdad? Bueno, acá nos habla de un concepto, ¿ya? Eh, que era como el punto álgido de la nación, que era la soberbia, ¿ya? La soberbia, ¿ok? Soberbia, ¿ya? Entonces, este era como el corazón de la maldad del pueblo, esta palabra que está aquí, la soberbia, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es la soberbia? Ya no sé si usted sabe lo que es la soberbia. Bueno, yo me conseguí algunos sinónimos, ¿ya? De soberbia, y algunos sinónimos de soberbia son, por ejemplo, altivez, orgullo, arrogancia, envanecimiento. Cuando la palabra dice se envaneció, quiere decir que se puso soberbio, ¿verdad? Endiosamiento, ¿verdad? Endiosamiento es una palabra que no se ocupa tanto bíblicamente, pero se ocupa más coloquialmente. Cuando dicen, oye, este se endiosó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir así como que se endiosó? Que se puso soberbio. Generalmente las personas cuando, y lamentablemente, ¿verdad? Algunas personas cuando no han tenido así como mucha riqueza y de la noche a la mañana tienen riqueza, se endiosan, ¿verdad? Se endiosan y eso qué quiere decir? Que crece en ellos la soberbia, ¿verdad? Son altivos, ahora son orgullosos, son arrogantes, ¿verdad? Eso es la soberbia. Entonces, este versículo nos dice, ¿cierto?, que la soberbia era uno de los que había llegado, digamos, el punto álgido de la maldad de la nación y ese punto álgido está designado por la soberbia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eh, la vara que ha florecido, acá dice la vara que ha florecido, ¿verdad? Ha florecido la vara, acá dice, arriba, ¿verdad? Representa la soberbia del pueblo que ha madurado hasta el juicio, ¿verdad? La soberbia que ha madurado, ¿verdad? Usted entenderá que un fruto madura, no madura de la noche a la mañana, ¿cierto? Si usted, bueno, yo no soy experto en árboles ni nada por el estilo, pero sí entiendo de que cuando usted planta un árbol, ¿cierto? Ese árbol va generando fruto de a poco hasta que el fruto está listo para comérselo, ¿verdad? Pero no pasa de la noche a la mañana en ningún caso, ¿cierto? Y aquí la soberbia, lo mismo, la soberbia del pueblo fue de la misma forma, pasó de la misma manera, ¿verdad? Y es algo que a nosotros nos ayuda a entender de que a lo mejor hoy día uno no puede ser soberbio o puede no ser soberbio, lo cual está bien, ¿cierto? Pero si uno empieza y se va por un camino equivocado, tomando decisión equivocada, puede llegar a que nazca en uno la soberbia y puede ir madurando, ¿verdad? De lo cual hay que tener cuidado y que alejarse de esas cosas, ¿verdad? Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿ya? Lo voy a leer de nuevo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, ¿verdad? O sea que nos está diciendo que un precursor de la caída es la soberbia, ¿ya? O sea que cuando las naciones se ponen así como soberbias, ¿cierto? Eso nos está dando ya una señal, ¿cierto? De que después de eso viene la caída, ¿cierto? Viene la caída, viene el juicio, ¿ok? Y esto fue lo que le pasó al pueblo, ¿verdad? Antes, cuando ya la soberbia de ellos llegó al punto máximo o maduró, ahí vino el juicio del Señor sobre ellos, ¿ok?
Ahora, este florecimiento de la vara simboliza que el pecado de la nación ha alcanzado su madurez o su punto álgido y que no puede posponerse el castigo, ¿verdad? No puede posponerse el castigo, no porque Dios no quiera posponer el castigo, ¿verdad? ¿Ok? O no o porque Dios quiera castigarlos de por sí. Es porque, como yo les dije en un principio, ¿verdad? Es porque la justicia de Dios en este punto tiene que actuar, ¿ya? En este punto. En este punto tiene que haber justicia, ¿ya? ¿Ok? En todo ámbito, ¿ok? Tiene que haber justicia en este punto, ¿ok? Porque si no hay justicia, Dios se negaría a sí mismo, ¿ok? En el sentido de que Dios es justo, ¿ya? Y si tiene que haber justicia, por, por consecuencia, tiene que haber castigo, porque como yo les dije, ¿verdad? Al principio, sin castigo no hay justicia, ¿ya? Entonces, la soberbia fue el catalizador, digamos, que catalizó que se activara la justicia de Dios y eso activó el castigo, ¿ya? Y eso pasa siempre, ¿verdad? Entonces, una forma de conocer a Dios. La soberbia es uno de los, digamos, de los pecados que Dios aborrece, ¿verdad? De los siete pecados que Dios aborrece, ¿ya? Creo que es el primero de los siete, ¿ya? Entonces, es importante también conocer eso, ¿ya? Bueno, también la vara, esta es la vara, ¿verdad? La vara es un símbolo de juicio y corrección. La vara es un concepto que se nos habla en la Biblia, ¿verdad? Eh, y que simboliza el juicio y la corrección, ¿ya? Eh, bueno, hoy día ya nadie habla de corrección, po, menos de juicio, ¿verdad? Pero yo cuando era pequeño, yo iba a un colegio público que se llamaba Simón Bolívar, ¿ya? Y que estaba cerca de la casa donde yo vivía. Y en ese tiempo, todos los profesores, ya que vivían en ese, o sea, que hacían clase ahí, andaban con una vara, andaban con una vara. Y al primero y a los que se portaban mal los ponían al frente. Pero eran varas largas, no eran así pequeñas, ¿ya? Y a los que se portaban mal les llegaba un varillazo a donde les cayera, ¿verdad? Y saben que había la mayor de las disciplinas en los cursos, y estamos hablando de colegios públicos, ¿verdad? Vaya estoy día a hacer eso en un colegio público, a ver cómo le va, ¿verdad? La cosa es que, ¿qué quiero decir? Que en esos tiempos había un concepto de corrección, ¿verdad? De disciplina, ¿ok? Que existía, que hoy día no existe. Y bueno, y como no existe, pasa lo que pasa, ¿verdad? Pero bíblicamente, esa es una anécdota nomás, ¿verdad? Pero bíblicamente el concepto de vara, o la palabra vara, simboliza juicio y corrección, ¿verdad? También es importante conocerlo, ¿verdad? Y por ejemplo, Isaías 10:5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, ¿verdad? En su mano he puesto mira. No es que dice, habla de Asiria, ¿verdad? Asiria, bueno, Asiria era un pueblo que era un pueblo pagano, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios dice que Asiria es como la vara, ¿verdad? Porque, bueno, Dios para corregir a su pueblo o para castigarlo por las maldades que hacían, no bajaba a él en persona a hacerlo, pero tomaba pueblo o naciones, ¿verdad? Y a través de esas naciones castigaba a su nación, ¿ya? Y Dios siempre lo ha hecho así, ¿verdad? A través de la historia. Generalmente cuando Dios va a corregir o impartir justicia y por ende castigo en una nación, ocupa otra nación, ¿ya? Y así muchas veces se ha hecho a través de la historia, ¿ya? Hay un proverbio también, que es el Proverbio 23, versículos 13 y 14, que dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, ¿cierto? Este es un concepto que no habla de justicia y de nuevo está el concepto de la vara aquí, ¿verdad? Que la vara simboliza juicio y corrección. La vara simboliza disciplina, ¿ya? También. Conceptos que hoy día están casi olvidados, ¿verdad? En la sociedad. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene que literal con una vara, ¿ya? Eh, castigar. Así hay muchas formas de impartir juicio y corrección. La vara es un concepto que simboliza, ¿verdad? Simboliza, es un símbolo, ¿ok? No quiere decir que usted con la vara va a hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo con cualquier cosa, ¿verdad? Existen múltiples formas de impartir disciplina y corrección, ¿verdad? Pero
sí nos dice la Escritura es que para la vida del ser humano y en especial del muchacho, ¿verdad? Cuando estamos hablando de muchachos, estamos hablando de jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Adolescentes jóvenes, ¿ok? Es necesaria la disciplina y la corrección, ¿ya? Porque si no, dice, así vas a librar su alma del Seol. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la vida de las personas, de todos nosotros, porque todos hemos sido muchachos en algún momento, otros son muchachos, ¿verdad? Otros ya no tanto como yo, ¿verdad? Y otros ya no son definitivamente, ¿verdad? Es necesaria la disciplina y la corrección, ¿cierto? Para que podamos ser personas de bien. Porque si nosotros no recibimos disciplina ni corrección, vamos a hacer lo que queramos hacer en la vida y eso va a traer caos, ¿verdad? En nuestra vida y en la de nuestros prójimos que nos rodeen, ¿verdad? Bueno, y por eso usted hoy día ve lo que ve, ¿cierto? En el mundo en general, ¿cierto? Ve tanta delincuencia. Esos delincuentes que usted ve hoy día son muchachos que no recibieron disciplina ni corrección, no recibieron vara, ¿verdad? Vara, no como vara, así como vara literal, pero no recibieron disciplina ni corrección, ¿ya? Entonces, cuando ellos hicieron algo malo, nadie les dijo nada. Y siguieron haciéndolo hasta que creyeron que era normal hacerlo, ¿verdad? Entonces ahora andan por la vida haciendo cosas, haciendo daño al prójimo, ¿verdad? Porque nunca nadie los disciplinó, ¿ok? Y es por eso que es importante, muy importante este concepto de la vara, ¿verdad? Que representa disciplina, corrección, juicio y castigo, ¿ya? Ok, versículo 11 dice, la violencia se ha levantado como vara, vara de nuevo ahí, ¿verdad? La palabra vara, vara de impiedad. La violencia se ha levantado como vara de impiedad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de los suyos, ni habrá quien se lamente por ellos. ¿Ya? Bueno, este versículo nos está diciendo que hay mucha violencia, ¿verdad? La violencia es otra forma de castigo de Dios, ¿ya? La violencia en el sentido de que, pero más que castigo de Dios, más que Dios envíe la violencia sucede, como yo les decía anteriormente, como una consecuencia de la impiedad, ¿verdad? Como una consecuencia de la falta de valores morales, ¿cierto? En la sociedad. La violencia se da básicamente por eso, ¿ya? ¿Ok? Y acá nos dice que esta violencia ahora es la vara, ¿verdad? O sea que, de cierta forma, lo que nos está diciendo acá es que la violencia se convierte en la vara con la cual ellos mismos son castigados, ¿verdad? Esto indica que la violencia es parte del juicio o la vara que usa Dios para castigarlo, ¿ya? Pero como yo les decía, esta vara o esta violencia, ¿cierto? Sucede que es básicamente a veces una consecuencia de que ellos mismos han hecho, ¿cierto? Y eso uno lo puede ver hoy día también en la sociedad muy claramente, ¿verdad? Todos esos jóvenes, ¿cierto? O muchachos o adolescentes, como quiera usted decirle, ¿verdad? Que andan haciendo distintas impiedad por ahí, asaltando, dando portonazos, matando gente por un celular, y a todo ello, ¿verdad? Es violencia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, porque a todos ellos nunca se les dio estos conceptos, nunca se les enseñaron, se les inculcaron estos conceptos. ¿Verdad? Sus padres no hicieron este trabajo, los padres de esos padres probablemente tampoco, y todo parte, ¿cierto?, de una falta y una carencia de valores morales en la vida de la gente, ¿ya? De valores morales como, por ejemplo, ¿verdad? Como, por ejemplo, no robarás, ¿ya? No codiciarás, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. O para resumirlo todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Que el Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese si en este país todos amaran al prójimo como se aman a sí mismos, ¿verdad? ¿Usted cree que habría violencia? No. ¿Usted cree que habría robo? No. No habría nada, ¿verdad? Nada malo, ¿cierto? Porque seguiríamos en los preceptos de Dios. Pero como la gente se olvidó de Dios, y es más, detesta a Dios, ¿verdad? Todo lo que huela a Dios, la gente lo rechaza, en general, ¿cierto? En general, pasa lo que pasa y estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿verdad? Hay una escritura en Isaías, capítulo 3 versículo 4 y 5 que nos habla también del juicio de Dios.
en términos de las consecuencias que tiene en términos de violencia, ¿verdad? Versículo 4 dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble, ¿ya? Lo voy a leer de nuevo. Dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Fíjese esta escritura, porque una parte de los juicios de Dios es poner a jóvenes por príncipes, dice acá, y muchachos serán sus señores. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, escrituralmente, los jóvenes, ¿verdad? Así como escritura, como bíblicamente, los jóvenes se caracteriza por su falta de expertise, falta de experiencia, ¿verdad? Falta de conocimiento, ¿ya? Y el pueblo cuando colocó a, digamos, cuando el hijo de, a ver si mi memoria no me engaña, el hijo de Salomón, ¿ya? Fue príncipe, tenía dos grupos de asesores, uno que eran unos jóvenes y otro que eran los ancianos. Y él no le hizo caso a los ancianos, le hizo caso a los jóvenes. Y como le hizo caso a los jóvenes, el país se dividió en dos. Y desde ahí que tenemos a Judá e Israel, ¿verdad? Entonces eso se simboliza como la falta de experiencia, ¿verdad? Y de hacer las cosas mal. Entonces cuando Dios dice que le va a poner jóvenes por príncipe, le está diciendo yo le voy a poner gente que haga las cosas mal por gobernante, ¿verdad? Y cuando dice y muchachos serán sus señores, va a ser gente que va a ser puros desastres, ¿no? ¿Verdad? Y por lo tanto ustedes van a sufrir las consecuencias de esos gobernantes. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, gobernantes que hacen lo malo, ¿ya? O gobernantes que hacen cosas equivocadas, ¿cierto? O llámelo usted como quiera, es una parte del juicio de Dios, ¿ya? Porque evidentemente las consecuencias que van a traer eso son totalmente nefastas, ¿verdad? Dice, como consecuencia de lo anterior, el pueblo se hará violencia unos con otros, ¿ya? Se hará violencia, o sea, va a haber violencia, ¿verdad? Y nos da dos ejemplos. Nos da dos ejemplos. Dice, cada cual contra su vecino, dice acá. Y el ejemplo que nos da, el joven se levantará contra el anciano. Esto no quiere decir solamente que el joven se levanta contra el anciano, sino que nos está diciendo de que las personas que deberían ser dignas de respeto como un anciano van a sufrir improperio, ¿verdad? Y cuando nos dice, y el villano contra el noble, esto no está diciendo solamente que uno se adelanta con el otro, sino que nos está diciendo que las personas que en una sociedad normal o sana, ¿verdad? Son personas de bien, van a sufrir a consecuencia de los malvados, ¿ok? De los villanos. Lo cual debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser al revés. Pero no, acá no es al revés. Esto quiere decir que esto es lo que quiere decir más profundamente, para que lo podamos entender bien, ¿verdad? Quiere decir que que en la sociedad, ¿cierto? Las cosas van a estar como al revés, ¿ya? Van a estar como al revés. Entonces, cuando usted vea que hay un delincuente y al lado hay una persona de bien y castigan a la persona de bien y no al delincuente, así como el chiste del bombo fica, no sé si lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Quiere decir que esta escritura se está cumpliendo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando en vez de castigar al villano, castigan no al villano, sino que al que hace lo bueno, quiere decir que estamos así mal, ¿ya? Entonces eso es lo que esta escritura implica. Yo cuando digo quiere decir que estamos mal, quiere decir que estamos en el juicio de Dios. Ya estamos ahí, ya, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y voy a borrar acá, tengo unas entradas. Bueno, y Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, ¿ya? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y le dio una gran espada, ¿verdad? Bueno, yo le he hablado la otra vez cuando hablamos de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hablábamos del caballo bermejo, que es el caballo rojo, ¿verdad? Bermejo es como así como cobrizo, así como un color cobre, eh, pero bueno, digamos, para simplificar lo que es rojo, ¿verdad? Eh,
Y que este caballo, que era, digamos, uno de los caballos del Apocalipsis, simboliza esto mismo que estamos estudiando, ¿verdad? Simboliza la violencia, ¿ya? En el sentido de que esta violencia es castigo, ¿verdad? Es juicio, ¿ok? Sobre la tierra, ¿ok? Dice este caballo que quita la paz de la tierra, que se maten uno a otro, se le dio una gran espada. Esto no quiere decir o no habla exclusivamente de guerra así como la guerra ucrania, por ejemplo, sino que está hablando de violencia en general, ¿verdad? De violencia unos con otros, ¿ya? Tanto puede ser una guerra como tanto puede ser violencia como la que uno ve en los países, ¿cierto? Bueno, y cuando dice ni habrá quien se lamente por ellos, quiere decir que la sociedad ha quedado tan corrompida que incluso el duelo y la compasión desaparecen, ¿verdad? En circunstancias como esta, no hay espacio ni para el duelo ni para la compasión, ¿verdad? Entonces esto nos habla el versículo 11, ¿ya? El 12 dice, el tiempo ha venido, se ha acercado el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque el aire está sobre toda la multitud. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Ya? Quiere decir que las actividades cotidianas, como comprar y vender, porque son actividades cotidianas, yo creo que usted puede decir, ¿qué cosa hago yo todos los días? Comprar y vender, ¿verdad? Usted tiene que comprar el pan, tiene que comprar esto, comprar cosas para comer, entonces usted está todos los días involucrado en transacciones económicas, ¿ya? Son actividades cotidianas del día a día, que son normales, ¿verdad? En una sociedad normal, ¿verdad? Dice que estas actividades van a ser irrelevantes en el contexto del juicio. Y esto es fácil de entender. Por ejemplo, piensa usted en las cosas, en la catástrofe que pasó hace poco allá en España, en Valencia, no sé si supieron, ¿verdad? Fue una cosa bien terrible lo que sucedió allá, ¿verdad? Todas estas actividades cotidianas de comprar y vender dejan de tener sentido de la noche a la mañana, ¿verdad? Nadie anda preocupado. Bueno, ahora la gente lamentablemente sí anda, o sea, andan preocupados de estas cosas porque no tienen para sustentarse, ¿verdad? Pero estas actividades paran, ¿ya? Entonces es una interrupción total de la vida, ¿verdad? De la vida diaria, de las actividades cotidianas, ¿cierto? De la vida. Las transacciones económicas pierden sentido, ¿verdad? Frente a la destrucción, evidentemente, ¿verdad? Que se avecina. Este último refleja la total interrupción de la vida normal en la ciudad. Eso no está hablando de la interrupción de la vida normal, ¿ya? Y hay una escritura también que nos habla de esto mismo, ¿verdad? En Lucas 17, 26, 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, igual que aquí arriba, ¿cierto? O sea, ahí se dan en casamiento, pero aquí se compraban y vendían, plantaban y edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y lo destruyó todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿verdad? No está hablando aquí de actividades cotidianas como comprar, vender, plantar, edificar, casarse, ¿verdad? Etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Jesús menciona que como las personas seguían con su vida normalmente antes del juicio, en los tiempos de Lot y Noé, mostrando una similitud, el juicio llega de repente y afecta cada aspecto de la vida, ¿verdad? Acá no está hablando del juicio que llega de repente. Y acá nos está diciendo, ¿verdad? El mismo versículo 12 esto mismo. Nos está diciendo de que todas las actividades que uno hace normalmente ya después de esto, va a ser tan disruptiva, ¿verdad? La circunstancia que sucede que nada de esto después tiene sentido. Fue un poco similar a cuando hay un desastre natural, ¿verdad? Todas estas cosas pierden sentido, ¿verdad? O cuando usted sufre un accidente, o cuando usted sufre una pérdida, o cuando usted sufre alguna circunstancia que remece su vida, todas estas cosas ya no tienen sentido. Comprar, vender, nadie se preocupa de eso, ¿verdad? Porque ya no hay cosas más urgentes que estas, pasan al décimo plano de la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo el versículo 12. Y finalmente el 13 dice, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá parar su vida, ¿verdad? Bueno, acá el profeta advierte que nadie escapará del juicio, ¿ya? Independiente de sus intentos de escapar, dice, incluso aquellos que sobrevivan no podrán recuperar lo perdido ni revertir el destino de la nación. Cuando dice, aunque queden vivos, ¿cierto? Aunque queden vivos.
Eso quiere decir que van a haber algunos que van a sobrevivir, pero incluso ellos van a poder revertir esta circunstancia, ¿verdad? Y bueno, este pasaje, como yo les decía en un principio, nos destaca que cuando el pecado ha alcanzado un nivel máximo o extremo, como en el caso de Jerusalén, el juicio es inminente e inevitable y no hay forma de revertirlo, ¿verdad? Y esta es la escritura que yo les leía al principio, o que yo les parafraseaba al principio, ¿verdad? De Romanos 5 al 10, o sea, Romanos capítulo 2 versículos 5 al 11. Dice que nos habla de la justicia y el juicio, ¿ya? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando dice al judío y al griego, lo que nos está diciendo es que es para el judío y para el no judío, ¿verdad? Cuando dice griego no se refiere a los griegos particulares, sino que se refiere a los no judíos, ¿verdad? Entonces Dios no hace acepción de personas, y ya sea que tú seas judío, o sea griego, o sea lo que sea, ¿verdad? Si hace justicia, ¿ok? Eh, dice, si haces bien hacer, o sea, si haces las cosas bien y buscas gloria y honra y mortalidad, les va a dar vida eterna, ¿verdad? Pero si haces lo malo, ira y enojo, ¿verdad? Sin importar quién tú seas, ¿ya? En este caso, la corrupción de Jerusalén es una advertencia para todos los que siguen caminos similares de maldad y arrogancia, ¿verdad? O soberbia. Entonces, esto, de nuevo vuelvo al principio. ¿Por qué estudiamos estos libros? Disculpe. ¿Por qué los estudiamos? Lo estudiamos para conocer a Dios y nos sirven como advertencia, ¿cierto? Como una advertencia. Para todos los que siguen caminos similares de maldad y arrogancia, para abandonar esos caminos. Estos libros quedaron en la Biblia, ¿cierto? Dios los dejó en la Escritura con el propósito de que nosotros podamos aprender y nos sirvan de advertencia, ¿verdad? Advertencia, ¿ok? Esa es la forma de estudiar estos libros y por eso los estudiamos, ¿verdad? Y también nos sirven para ver y entender a Dios y conocer a Dios y ver cuándo, ¿verdad? El mundo está en un estado similar, ¿verdad? Yo no sé si usted, a través de todo lo que hemos venido leyendo y estudiando en esta mañana, encontró similar, uno puede decir sí, o en el día de hoy a veces pasan cosas parecidas, ¿verdad? Bueno, espero que le sirva para entender, porque la escritura dice, en Mateo 16:3, dice así, por la mañana ustedes dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? ¿Ya? Esto fue una reprensión que el Señor le hizo a las personas en ese tiempo. Porque usted le decía, hoy ustedes un día se levantan y ven que está nublado, ¿verdad? Y el cielo está rojo y dicen, ah, hoy día va a llover, ¿verdad? ¿Y por qué ellos saben que va a llover? Porque miran el cielo y ven el aspecto y se dan cuenta de que va a llover, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, ustedes saben tan bien interpretar el aspecto de los cielos, pero no saben interpretar las señales de estos tiempos, ¿verdad? O sea, saben hacer, saben interpretar el cielo, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué quiere decir con las señales de los tiempos? Bueno, las señales de los tiempos, ¿ya? Quiere decir que cuando usted conoce a Dios, ¿ya? Y sabe que hay cosas que a Dios le desagradan, ¿verdad? Y usted ve que en el tiempo que usted está viviendo están haciendo cosas parecidas a esas, usted debería entender, ¿cierto? Debería entender que, que hay un juicio que va a estar cerca o que hay un juicio que se está llevando a cabo. Debería entender estas señales, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le está tratando de decir acá, ¿verdad? Ellos no entendían las señales de los tiempos, ¿verdad? Porque vivían en la estratosfera, ¿verdad? Como dice, viven en otra, no en la estratosfera, pero viven atentos a otras cosas, ¿verdad? Hay otras cosas que llenan su vida de tal forma que no están atentos a las cosas que están sucediendo. Entonces,
¿Por qué estudiamos estos libros nosotros? ¿Ya? Bueno, lo estudiamos para que nos sirvan como advertencia, pero también lo estudiamos para entender las señales de los tiempos, porque las cosas que antes fueron, ¿verdad? Y que antes pasaron, la historia nos dice que es cíclica y que ciertamente a veces tienden a repetirse, ¿verdad? Entonces, cuando usted vea que el estado de la sociedad es similar o que se están llevando juicios similares a los que la escritura nos menciona que se llevaron antiguamente, tenemos que entender que estamos en un tiempo de juicio, ¿ya? Eso, los dejo, hermanos. Gracias, hermano.